Listo, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a continuar con las charlas. Comencemos con la generalidad que es la verificación metrológica. Entonces, como ya hemos hablado, la idea de la verificación es confirmar el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Y así pues, obviamente, podemos garantizar la confiabilidad y exactitud de los instrumentos de medición. Em, entonces, pues esto como todo proceso es un proceso sistemático, pues que busca garantizar la confiabilidad y exactitud de las mediciones realizadas. Ya definimos la diferencia entre calibración y verificación. En la primera, pues recordemos que es eh, evaluar y determinar qué tan desviado está nuestro equipo de medición con respecto a un valor de referencia y queda documentado por medio del informe de auditoría. En la verificación, pues la idea es hacer un ejercicio continuo para confirmar y que todavía se cuentan con las condiciones de calibración y de trazabilidad metrológica que el equipo tenía después de calibrado. Entonces, en últimas, aquí pues vamos a hacer o vamos a tener que tener la necesidad de hacer una decisión que es aprobar o rechazar, porque en caso de que no cumpla los límites de error que hemos establecido, pues vamos a tener que, uno, de pronto dejar de utilizar el equipo por la desviación que tiene, y dos, iniciar los procedimientos de salida no conformes, de eh, acción correctiva, actualización de la gestión del riesgo en caso de que el equipo pues pierda su estado de calibración antes de determinar su intervalo de confianza. Entonces, eso pues es una, digamos, ventaja en relación a la protección del, de la validez de los resultados, dado que pues actuamos de manera preventiva y probablemente no debemos emitir un resultado con una desviación. ¿Listo? Bueno, en relación a los certificados de calibración, como ya lo hemos hablado, dentro de nuestra verificación metrológica, pues tenemos que hacer esa revisión de los certificados. ¿Sí? Como les dije, muchos laboratorios no hacen esa tarea de revisar una vez reciben su certificado, que cumpla pues, con los requisitos o por lo menos la información que nos sirve para nuestro sistema de gestión, que es básicamente, pues primero que cumpla los requisitos de trazabilidad metrológica, que tenga su declaración de trazabilidad del sistema internacional, que haga referencia a sus patrones o materiales de referencia y pues que se asegure la trazabilidad metrológica del sistema internacional de unidades. También pues que se encuentre pues claramente identificado y registrado pues el resultado de la estimación de incertidumbre de ese equipo, pues que tenga registradas las condiciones ambientales de la ejecución de esa calibración. Eh, Obviamente aquí no está escrito, pero también revisar los errores identificados durante el ejercicio, que nos serán pues de insumo para determinar los factores de corrección y obviamente la fecha de la calibración que pues, nos va a servir para alimentar en nuestros programas de calibración y verificación. ¿Mm? Eh, Normalmente los patrones de referencia o materiales de referencia están referenciados dentro del documento y la idea es que pues estén certificados bajo una acreditación o que sean trazables a un Instituto Nacional de Metrología eh, como el colombiano, eh, u otro.
¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser el Instituto Nacional de Metrología, sino también podría ser otro, otro instituto, ¿sí? Y en algunos casos, pues si entregamos a nuestro proveedor de calibraciones un criterio de calidad, como por ejemplo el error máximo permitido, eh, pues esperaríamos también pues la declaración de conformidad de de ese instrumento de medición en el marco de la calibración. En el caso de que sea no conforme, pues obviamente no podríamos trabajar más con ese instrumento de medición de la forma que estábamos trabajando antes. Podría pasar a ser un patrón secundario, si es que tiene esa función, o simplemente podríamos ponerlo fuera de uso para evitar, pues, de pronto alguna desviación dentro del sistema de gestión de la medición. Bueno, tenemos varios tipos de verificación metrológica. Tenemos la verificación inicial, que es la que hablábamos del 644, ya se me olvidó, 644, que es donde la norma me dice que identifiquemos o que verifiquemos antes de su puesta en marcha los aspectos del equipo, si está en funcionamiento, si cumple con los criterios de exactitud y precisión que requiere y de incertidumbre que requiere el método de ensayo que vamos a trabajar con ese equipo. ¿Sí? Entonces, esa verificación inicial es muy importante. La norma sí dice verificación, por algún motivo, ahí sí se habla de verificación. Esto podría incluir eh, trabajos estadísticos, si uno quisiera. Inicialmente, pues es básicamente una comprobación funcional en el cual eh, pues comprobamos que encienda, que eh, digamos que el equipo haga lo que tenga que hacer, si tiene un automostrador, pues que funcione, que los displays estén mostrando la información de manera correcta, que si es con software, que el software pues funcione de manera correcta. Eh, También pues las condiciones de instalación, ¿cierto? Que si, por ejemplo, estoy instalando una balanza analítica y cuando lo estaba instalando me di cuenta que había un ventarrón producto de un aire acondicionado, pues tengo que corregir esos aspectos que vaya identificando durante esa verificación inicial. Como les comentaba, pues vamos a hacer un complemento con una evaluación de desempeño o una calificación de desempeño en donde pues confirmemos que el equipo está midiendo de manera correcta con algunas corridas de patrones de referencia o de material de referencia para confirmar que está dentro de los parámetros de error máximo permitido eh, o tolerancias que tenga el equipo, ¿no? Esa verificación inicial, como les comento, puede ser una parte de comprobación funcional y otra pues de desempeño. La segunda, o el segundo tipo de método de verificación metrológica es la verificación periódica, también conocida como, eh, verificación, eh, se me fue la palabra, comprobación periódica o intermedia, que se hace básicamente para mitigar ese riesgo de que pierda la calibración durante el intervalo de vigencia o el intervalo de confianza de ese equipo. Eh, Puede incluir las dos comprobaciones, esa verificación periódica. Normalmente es una comprobación metrológica donde hacemos pues esa corrida para confirmar, ya sea con un solo, eh, digamos, material de referencia, una sola concentración o una corrida, dependiendo de lo que, digamos, que hayamos definido como procedimiento o si tenemos un procedimiento de referencia, pues lo que diga ese procedimiento de referencia o norma de referencia. Em, Tenemos que establecer una frecuencia. Si vamos a hacer una comprobación intermedia o verificación periódica, eh, igual que en la calibración, obviamente tiene que ser más frecuente que la calibración.
porque la idea es confirmar que se mantienen las condiciones de calibración, ¿sí? Em, y pues eso me asegura que pues, se mantengan las condiciones de precisión de ese equipo, ¿sí? También tenemos la verificación post-reparación o cuando se ha intervenido profundamente, como lo vimos anteriormente, si hubo un mantenimiento eh, que afectó de alguna manera su funcionalidad o que presumimos afectó su funcionalidad, que no fuera una simple limpieza, deberíamos hacer una verificación muy similar a la verificación inicial, ¿sí? Tan pronto llegue el equipo de afuera o tan pronto se ha intervenido, deberíamos hacer esa verificación, ¿sí? Que, como les mencionaba, es muy parecida a la inicial, debe contemplar una comprobación funcional como una comprobación eh, estadística por algún tipo de ensayo o ejecutando el ensayo o leyendo algún patrón o material de referencia. ¿Sí? Y finalmente, pues tenemos las evaluaciones de desempeño o calificaciones de desempeño, que esas pueden ejecutarse al inicio o, en, o al tiempo con la calibración, o de pronto se puede repasar a la calibración porque en algunos casos no se puede calibrar el equipo, entonces se hacen unas calificaciones de desempeño, que esas normalmente también las hacen los laboratorios de calibración, ¿sí? La idea es también confirmar que pues, cuenta con ese desempeño bajo condiciones operativas reales. En diciembre de este año, del año pasado, se generó una nueva guía en Eurachem, que es la guía de idoneidad de equipamiento. Y él le explica a detalle todos estos, digamos que verificaciones o calificaciones. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer una calificación en el momento inicial cuando recibo el equipo, como podría hacerla, digamos, al intermedio de las calibraciones, si es que yo calibro el equipo. Em, Hay un aspecto importantísimo que pues, yo nunca lo había tenido en cuenta, pero sí lo dice ese documento, y es que existen pues varias etapas. Ese documento contempla, digamos que el ciclo de vida del equipo, o sea, desde el diseño mismo del equipo, qué tipo de calificaciones debería tener. Obviamente el fabricante tiene que asegurar que el equipo cumple con los parámetros. Igual, eso surge de la necesidad. Y a la pregunta que me hicieron esta mañana en relación al indicador del TUR, este es TUR y TAR, el TAR. El TAR tiene que ver con la accuracy, que es la exactitud. Eh, Ese indicador es más para especificar el equipo que yo necesito, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo le entrego mi TAR al fabricante, pues él tiene que asegurar que esa capacidad metrológica pues se cumpla y yo pues que compre el equipo adecuado, ¿sí? Em, Ellos mencionaban una regla básica para hacer digamos que la calificación de desempeño inicial, en vez de una simple comprobación inicial de metrológica, y es que si el equipo es ensamblado en el sitio de trabajo, o sea, en el laboratorio, sí es necesario que yo ejecute una calificación en sitio, ¿sí? Normalmente, pues eso recaería sobre la responsabilidad del proveedor de ese equipo, ya que pues así es como se contrata en Colombia y es como lo que debería hacerse, ¿no? Que lo entreguen calificado y en lo posible calibrado. Sin embargo, pues si es de responsabilidad de nosotros, pues tenemos que asegurar que se ejecute. ¿No? Si el equipo no es ensamblado en el sitio de trabajo, ese aspecto pues se podría obviar, dado que pues el equipo no fue modificado durante su instalación, ¿sí? Pero si es modificado, si es ensamblado ahí, sí sería necesario. Mm. Bueno, las recomendaciones para ejecutar la verificación es que todas las verificaciones se ejecuten con patrones y equipos, ojalá calibrados, no, que sean calibrados, ¿sí? Que sean de mayor resolución
que los equipos que estoy midiendo, ¿sí? La regla general es que sea un tercio del error máximo permitido, ¿sí? Que esa sea como, como la resolución que tenga ese patrón de referencia. Porque sí he visto muchos casos que utilizan equipos con la misma resolución y pues ahí no se obtiene nada, porque pues van a medir lo mismo, ¿sí? Entonces, aunque midan lo mismo, pues yo no voy a tener información, digamos que sea útil para, eh, digamos, identificar, por ejemplo, tendencias, ¿sí? Y identificar derivas instrumentales que me permitan verificar si el equipo continúa con su estado de calibración o no. Sí, entonces no me da mucha información y eso sí lo he visto bastante, que utilizan un equipo de la misma resolución y pues eso no aporta mucho. Obviamente el personal tiene que ser calificado, obviamente tampoco tiene que ser un metrólogo, pero sí que cuente con nociones básicas de metrología para poder entender toda la información que está recopilando durante ese ejercicio de verificación metrológica, ¿cierto? Recordemos que la verificación incluye todas los tipos de comprobación eh, posibles, ¿no? No solamente funcionales o estadísticas, sino también, por ejemplo, documentales en el caso de los certificados de calibración. ¿Mm? Y pues para dejar evidencia tengo que dejar registro, ¿sí? Entonces tengo que mantener esos registros con toda la información, ejecutando las tareas en las frecuencias que hemos establecido, que sea trazable, porque muchas veces también solamente colocan el nombre, la fecha y el dato, pero no colocan los equipos utilizados. Eso también es fundamental. eh, que se utilice el termómetro A, que se utilice la pesa B, que se utilice el, no sé, cualquier equipo, ¿sí? Hay que dejar un registro y evidencia o material de referencia, ¿no? Y recordemos que la trazabilidad del material de referencia incluye su lote de producción, ¿cierto? Y demás información relevante que contengan su certificado de trazabilidad. Mm. En el medio meteorológico existen verificaciones meteorológicas que son legales, ¿sí? Que son requeridas por ley o que son requeridas por norma, entonces tienen una validez legal, ¿sí? Cuando son completas y si hay que hacerlas porque la ley nos lo exige, entonces es importante que esa tenga esa, digamos que característica, ¿sí? Sin embargo, la comprobación no, la comprobación es algo más informal, es un control interno, que pues en última lo que busca, como ya hemos dicho varias veces, es que esa condición meteorológica se mantenga a lo largo del intervalo de confianza del equipo, ¿sí? Entonces, pues no es que tenga mucha validez legal, sin embargo, pues sí sirve para identificar esas desviaciones. Ujú. Em, Ahí dice que es voluntaria, pero no es voluntaria. Ya sabemos que la norma de 25, pues es una norma voluntaria, obviamente. Si no lo exige y ya como estamos acreditados, pues ya se vuelve un requisito que debemos ejecutar. ¿Sí? La comprobación tiene que ser ejecutada. Principalmente esos dos tipos que menciona la norma, que es la confirmación funcional y la confirmación intermedia, que pues, es una medición básicamente. ¿Sí? Y pues obviamente yo puedo definir los procedimientos internos, no es que sea una camisa de fuerza tener que ir y buscar una norma para justificar de por qué hago de una forma u otra eh, la comprobación intermedia. ¿Sí? Yo sé que hay muchos auditores que buscan que uno haga el trabajo más pesado, pero pues en últimas la norma no lo exige así, ¿cierto? Obviamente si tiene una base técnica eh, o teórica, pues es mucho mejor porque hay menos, digamos que, lugar a la duda en relación a si es válido hacerlo de una manera u otra, ¿no? Entonces, pues es importante que tengamos claro eso de que eh, la comprobación es un tipo de verificación,
sin llegar a hacer una verificación metrológica completa. Que de hecho, como les mencioné, hay verificaciones que son normalizadas. En el caso de las verificaciones internas, de las verificaciones metrológicas completas. ¿Sí? Em, ok. Los criterios de aceptación. Entonces, normalmente el criterio de aceptación es el error máximo permitido, ¿sí? Y hay una regla de decisión, así como cuando hay una regla de decisión en los informes de ensayo, pero este es un poco más simplificado y no tan complejo. Yo podría adoptar uno que sea el error medido más la incertidumbre, tiene que ser menor al error máximo permitido, ¿sí? Porque en caso de que si existe ese error medido, que es el sesgo, y además tengo una incertidumbre que supera el error máximo permitido, pues en últimas no estaré asegurando que se cumplen pues, las condiciones metrológicas necesarias para un equipo de medición. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos como un ejemplo que quedó bien estudiar la imagen, de cómo debería hacerse como una verificación de una balanza automática o, o de precisión. ¿Sí? Entonces, lo primero es lo que hablábamos, tener un patrón de referencia en el cual pues tenga más resolución. Igual en el caso de un patrón de referencia no es una resolución, sino que tengamos pues las piezas suficientes para abarcar los puntos de interés del peso, ¿cierto? Eh, Debo hacer pues las mediciones, ¿cierto? Las mediciones de carga. Yo puedo hacer cuantas, digamos, pesos yo requiera. Normalmente, cuando hablamos de masa, es una pesa diaria o antes de su uso, eh, teniendo en cuenta pues que no supere ese, ese error máximo permitido, ¿sí? Eh, Calculamos los errores, las diferencias entre el valor esperado, que es el valor de la masa patrón, y, eh, y el valor de referencia, que es el valor de referencia, que es lo de la masa, y el valor leído, eh, hallamos la diferencia, que sería el error, y lo comparamos con el error máximo permitido que hemos determinado para ese equipo, ¿sí? A partir de eso, pues, tomamos una decisión, si está dentro de los parámetros o si no. ¿No? Em, y pues también podríamos incluir una evaluación funcional, y es si el instrumento pues, funciona, el display aún marca, es estable, ¿cierto? Si el tiempo de respuesta de la estabilidad del display del dato es concorde con lo que nos dice o es acorde con lo que nos dice el fabricante. De pronto si hay desviaciones en la linealidad, ese tipo de cosas, podríamos revisarlas, ¿cierto? Si la tara funciona, si el cero funciona, si cuando después de que quito la masa vuelve al cero, eh, si las unidades pues son coherentes, si tiene la resolución necesaria que nos diga el fabricante. Eh, Obviamente pues, debería hacerlo en un entorno controlado. Eh, Luis Daniel. Ay, César, lo que pasa es que, qué pena, te voy a hacer una pregunta porque de pronto estoy un poquito confundido. O más que confundido, necesito como más claridad en un tema que ya venías tratando, que es el tema de la diferencia entre comprobación y verificación. Claro, cuando yo me enfrento a la ISO 025, eh, tengo unos requisitos que me hablan de verificación cuando hablo de equipamiento, pues de equipos, y que habla de comprobaciones. En aseguramiento, el numeral de aseguramiento me habla de comprobaciones. Y cuando hablamos en el numeral 6413, pues que estaba hablando del equipamiento, me habla de verificaciones. Entonces nosotros como laboratorio tenemos que hacer ambas, pero cuando estoy haciendo una o la otra específicamente, pues, o la 644, mejor. ¿sí? La de verificación del equipamiento.
6413 10. es la que nos habla que se deben conservar registros de los equipos que puedan influir en las actividades del laboratorio. Los registros deben incluir al menos la evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados. Bueno, entonces no sé si hacer verificación o simplemente guardar el registro a partir de, bueno, si es la duda ahí, tengo como esa inquietud. Y en aseguramiento, si no habla de comprobaciones, ¿cierto? Sí, es Entonces, que esas son las dos. O sea, es que sí, en la verificación, otra vez, la verificación completa incluye las comprobaciones, ¿sí? ok. Por eso digo que la comprobación es un tipo de verificación. ¿No? Cuando dice ahí, se dice la evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados, ¿sí? Entonces, como les digo, vamos un poquito Qué acá, pena que los haga ¿sí? devolver, pero es que quedé pensando, entonces me puse a buscar y mirar, entonces a ver qué era lo que me hacía falta aquí para entender. Sí, claro. Entonces, la verificación es el trabajo completo, ¿sí? No es solamente el tema de poner las pesas y medir, sino también tengo que confirmar que esté funcionando, ¿sí? Y lo otro es que, digamos, en el caso de las pesas, pues yo estoy haciendo mediciones, ¿sí? Y pueda que haya hecho solamente una, ¿sí? Como para confirmar que aún sigue midiendo bien. ¿Mm? Cuando hablamos de la verificación en general, no solamente, digamos que hay varios puntos, como dice acá. Está la verificación inicial, que es antes de su puesta en punto, perdón, en puesta en marcha, es donde yo confirmo que efectivamente tiene la solución adecuada, que el sitio donde lo instalé pues son las condiciones ambientales y de instalación adecuados, ¿cierto? Que cumple con digamos, los requisitos de resolución y tiene la capacidad para la medición que requerimos para el uso previsto, ¿cierto? Que después de que yo haga por ejemplo, las corridas, ¿cierto? Una corrida de unas 10 ensayos, pues que mantenga uniformidad o repetibilidad en sus resultados, ahí eso es una verificación, ¿sí? Ya es algo mucho más completo, ¿sí? Porque yo estoy diciendo, oiga, si cumple con todo, doy una declaración, cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, si volvemos aquí a este caso de acá, es todo un conjunto, ¿sí? La balanza la estoy verificando e incluye una comprobación funcional. ¿No? Entonces estoy revisando digamos que el cumplimiento de los requisitos, digamos que, no sé, establece que el error máximo permitido es el 10%, ¿sí? Por dar un número. Y nos dio, ¿sí? Ese nos dio, o sea, esa coeficiente de variabilidad, por ejemplo, que digamos que es el dato o el criterio para cuando son varios datos, cumple ese criterio de desviación máxima, ¿sí? Entonces, tomo ese dato y lo incluyo dentro de la verificación y le digo check, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? Cuando yo ya digo el cumple o no cumple, se vuelve una verificación, ¿sí? Igual en la comprobación, aunque sea una cosa puntual, es como para detectar tempranamente si hay un problema o no. ¿No? Entonces, volviendo aquí hasta acá, tenemos la verificación inicial, que sí o sí tenemos que hacerla, y de hecho la norma sí lo menciona como verificación, ¿sí? Que es hacer una revisión completa de arriba abajo al equipo. Em, que puede incluir una evaluación de desempeño. Esa calificación de desempeño pues, podría ser una serie de ensayos para confirmar que estadísticamente es estable el equipo. ¿Sí? Y luego, pues, dentro del periodo o el intervalo de confianza entre calibraciones, puedo hacer también otras comprobaciones y puedo determinarlo como si fuera también una verificación. ¿Sí? Entonces, puedo hacer la combinación de las dos, la funcional, que es como decía el compañero en la mañana, yo puedo hacer todos los días una confirmación funcional de que sí está encendiendo, que
que tiene las baterías completas, bueno, que tienen suficiente carga, eh, que las ondas están leyendo bien, ¿cierto? Y luego la comprobación intermedia, que es introducir las sondas dentro del buffer para confirmar que efectivamente está midiendo bien el, el instrumento. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Que la comprobación hace parte de la verificación, ¿sí? Es posible también que yo haga un análisis estadístico a largo plazo, que yo, por ejemplo, si estoy utilizando buffers, pues hago una gráfica de control, ¿sí? Y con los resultados de esas comprobaciones intermedias, pues teniendo en cuenta pues, que también la norma nos pide que hagamos un registro de tal modo que se identifiquen las tendencias. Entonces, yo podría llevar esa carta de control y al final eh, confirmar cuál es la desviación de ese, o el comportamiento de esa carta de control, de esos datos, y de pronto pues también sacar desviaciones y sacar algún tipo de información o varianza que me pueda servir para analizar esa información en relación al comportamiento del equipo de medición, ¿no? Pues ahora vamos en temas de verificación. No sé si con eso respondo más o menos. Sí, 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 me responde. Entonces, las comprobaciones, o sea, una verificación incluye las comprobaciones. Ujú. Entonces, de alguna otra manera, pues nosotros como laboratorio debemos hacer las verificaciones y ahí se incluyen las comprobaciones, pues una serie de comprobaciones, pues como tal, y lo que lo hace verificación es cuando digo que cumple o no cumple la verificación. Sí, porque en últimas, como bien dice la norma, ¿sabes? La evidencia de que el equipo cumple los requisitos. ¿Mm? Ver, ahora tú tocabas el ejemplo de los termómetros, de que el método de temperatura, como tal, el control de calidad que tiene establecido es la calibración del instrumento. Uno entiende que entonces debo también verificarlo, ¿cierto? Hacer una verificación de las zonas de temperatura, ¿cierto? Sí, yo debería verificar por lo menos, o sea, el estado del equipo, por un lado, y por el otro, la información que me entrega el certificado de calibración. ¿Sí? Y, y ahora que estabas Porque poniendo pues, la balanza, sí, dime, no ¿qué te ibas a decir? entendí. Ah, no, que ahora que estabas, pues ya pasando como otra pregunta que tenía, ahora que estabas poniendo el ejemplo de la balanza, pues tengo entendido, pues y de acuerdo a lo que dices y a lo que sé, que pues uno debe hacer una verificación antes de empezar a usar el equipo. Pero, por ejemplo, la balanza, pues nos ponían en el ejemplo y todo, una balanza que se calibra en el sitio donde se usa, sí tiene sentido hacerle la verificación después de que pues, o sea, mm, normalmente cuando la instalan, el proveedor, pues, no sé, la entrega con unas pruebas, la entrega, pues, a punto. Sí tiene sentido hacerle la verificación. Claro, o sea, digamos que, o sea, si está haciendo la calibración en sitio, pues no sale nunca de control de laboratorio. Entonces, digamos que esa verificación de regreso, pues no hay que hacerla, ¿sí? Más bien yo debería de considerar esas comprobaciones intermedias, dependiendo del riesgo. El problema de la balanza es que es un equipo que utilizamos todos los días, ¿sí? Entonces, pues puede tener un alto riesgo de desajuste por el alto uso. Ya más adelante vamos a ver un poquito del tema de cómo medimos ese riesgo. César, mira, Gracias, César. un tema aquí también es que nos alineemos con los términos que están descritos en la DICIL 25. Entonces, estemos hablando de comprobaciones intermedias, comprobaciones funcionales en lo que nos competen acá en el tema de equipamiento, porque cuando vamos a verificación metrológica, nos estamos desviando un poquito hacia la 10.012. Que el propósito no es la 10.012. Sí, la verificación metrológica, como bien lo dijiste en la mañana, está ligado a las 10.012, más para la parte industrial, para poner un poco más macro. En el contexto de la 25, que es nuestra norma de interés, la norma habla de
comprobaciones intermedias, comprobaciones funcionales. Entonces, marquémonos ahí porque si no nos vamos a estar aquí rebobinando verificación, comprobación, entonces alineemos los términos. ¿Te parece? Tranquilo, tranquilo. Igual es lo que le comentaba a Luis Daniel. Básicamente la comprobación es parte de esa verificación metrológica que pues hacemos Sí. a nivel del sistema de gestión de la medición. ¿Listo? Igual aquí ya comenzábamos esa parte. ¿Listo? Las comprobaciones intermedias y funcionales, que es lo que nos pide específicamente la norma. ¿Sí? Igual como bien lo decía Luis Daniel, el 6413 en su literal C, habla de la evidencia de la verificación, ¿cierto? De que cumple con los requisitos. Pero básicamente es eso. Bueno, entonces, ¿qué son las comprobaciones intermedias y funcionales? Pues la idea es esa, es como confirmar, no es como, es confirmar que se mantienen esos, digamos que aspectos en relación a la validez de los resultados, a la estabilidad y confiabilidad del equipo, ¿sí? Y obviamente pues, lo que busco es encontrar las desviaciones de nuestros equipos en relación a los datos que estamos generando como lecturas de los resultados de medición, ¿sí? Bueno, tenemos esos dos tipos de comprobaciones, ¿cierto? Hablábamos de la comprobación intermedia, que valga la redundancia y volviendo un poquito atrás al término de verificación, esta verificación rutinaria, ¿sí? Ejecutada durante el ciclo normal de trabajo para detectar cambios graduales. ¿Sí? Como hablábamos anteriormente, los equipos son sujetos de afectación del ambiente, de manipulaciones, etcétera. Entonces la idea es que, y eso es normal, ¿no? Eso es normal porque en últimas no creo que ningún equipo deje de estar expuesto a eso simplemente porque seamos ultra cuidadosos. Entonces la idea es detectar esos cambios. A veces uno se acostumbra a trabajar con desviaciones y no las detecta. Entonces, esa es la finalidad de esa comprobación intermedia. Y pues, como bien lo decía Luis Daniel, si no estoy mal, se ejecutan entre calibraciones. ¿Sí? Lo, por otro lado, tenemos la comprobación funcional, que son pruebas específicas dirigidas para confirmar que un equipo, instrumento o método cumple satisfactoriamente su función prevista antes de iniciar o durante su operación crítica, que es lo que también decía esta mañana el otro compañero en relación a que él confirmaba que estuviera en funcionamiento el equipo, ya fuera todos los días o puede ser también una comprobación funcional, esa verificación inicial cuando se recibe el equipo por primera vez o que llega de mantenimiento o calibración cuando se hace por fuera de nuestro control. La idea es que sean, pues, de rápida respuesta, que yo pueda identificar esas desviaciones rápidamente. Podemos hacer controles estadísticos si queremos. eh, Podemos hacer varios tipos de pruebas con esa información. Por ejemplo, una prueba de repetibilidad se podría hacer con la información diaria de las comprobaciones intermedias. Hablemos un poquito de las comprobaciones funcionales, ¿cierto? Entonces aquí hablábamos, por ejemplo, la cualificación inicial o de instalación, que es revisar básicamente que se ha instalado correctamente ese equipo, ¿sí? Y que pues está en condiciones de acuerdo a la ficha técnica o a lo que nos ha dicho el fabricante, ¿sí? Em, También tenemos una cualificación operacional, puede ser, que opera pues dentro de los parámetros establecidos en todas las condiciones anticipadas. Podría incluir, por ejemplo, una verificación o una confirmación estadística con algunos ensayos para confirmar que está operando de manera correcta y está midiendo lo que yo necesito que mida. ¿Sí? Y ahí estamos cualificando operacionalmente nuestro equipo. Puede combinarse la cualificación inicial o de instalación con la operacional. ¿Sí? De hecho, es conveniente que se haga de esa manera para confirmar que efectivamente está funcionando nuestro equipo y que está midiendo lo que y esperamos que mida.
Tenemos la cualificación de desempeño, que esa puede ser de manera periódica, eh, incluso diaria, así como nos dice el compañero, donde pues confirmamos que diariamente o periódicamente sigue con esas condiciones especificadas. Eh, y pues la verificación funcional diaria, ¿no? Ahora bien, si tenemos que hacer creo que está como otra vez. Si hablamos de la comprobación intermedia, tenemos que también establecer pues unas frecuencias eh, de su ejecución, ¿sí? No necesariamente tiene que ser diarias. Eso depende mucho del tipo de equipo que esté utilizando y sus características y el riesgo al que se enfrenta. La norma, pues, no recuerdo si es esta norma u otra que también trabajo, habla de que yo debo, pues, basarme en el riesgo que representa ese equipo para el resultado, ¿sí? Entonces, pues, lo primero que tengo que hacer es establecer esa determinación de frecuencia, eh, que es cada cuánto uso mi equipo, cada cuánto está expuesto ese equipo a las condiciones de manipulación, ¿sí? Que no está guardado en una cajita. Asimismo, pues priorizo, si es necesario, esos equipos que están de pronto en condiciones adversas. El caso es el de lo que está en campo, que siempre está en condiciones adversas, o que está expuesto a reactivos, por ejemplo, químicos que son muy agresivos, ¿sí? Y pues obviamente a partir de eso, la aplicamos. Este es el mismo grafiquito que vimos en la mañana, donde estaban pues los tres ejemplos de instrumentos de medición. Aquí se me sale el color que es. Para hacer una medición cualquiera. ¿Sí? En este caso pues nos dio 60. Y yo quisiera que ustedes en este momento calcularan ese índice de tolerancia e incertidumbre em, con esa fórmula que es muy sencillita, ¿sí? Que es el TUR. En este caso ya les estoy dando la incertidumbre de cada uno de los instrumentos. Tenemos el instrumento azul, el instrumento naranja y el instrumento gris, o instrumento 3. Entonces, no sé si ustedes pueden hacer ahí el cálculo rápidamente y me cuentan cuánto es el valor de cada uno de los instrumentos en relación a ese indicador. ¿Cuánto les da? Bueno, aquí Isabel ya nos respondió en el chat. 12, 7, 5 y 4. Bueno, antes de analizar esos datos, Albert tiene una pregunta. Y en este caso sería 120 dividido 15, 120 dividido 8, 120 dividido 5. Correcto. Y serían 8, 15 y 24 el tour. ¿Ustedes se alcanzan a acordar de la relación mínima que deberíamos tener para ese dato? Es de Lo 1 a mencionamos 3. 1 a 4, de 4 a 1. Y entre mayor sea la relación, es mejor. ¿Sí? ¿Cuál nos dio 12? Nos dio 8 la de... No, 24. La de 120 dividido 5, o sea, el instrumento 1. Nos dio de Ajá. 24 veces. La 2 nos dio de 15 veces. Y la tercera de 8 veces. En este caso, los tres cumplirían.
los tres cumplirían exactamente, ¿sí? Y pues no habría ningún problema. ¿Qué pasaría si adicionamos, eh, o si movemos esa línea al 80? Hagan de cuenta que queda el 80. ¿Cómo cambia ese indicador? ¿Nos cambia mucho? Muchachos, Dio 16, 10 y 5.3. En este caso todavía siguen cumpliendo los tres instrumentos. siguen cumpliendo. ¿Y qué pasaría si ponemos otro límite que es el de 40? O sea, ahora nuestra tolerancia es entre 40 y 80. ¿Cómo nos dio? ¿Siguen cumpliendo todos? Hola, en este caso me da 8, 5 y 2,7 aproximadamente. O Ya sea no que cumple uno, una, pues. o sea que uno de los equipos ya comienza a estar en riesgo de incumplimiento. Y pues se Sí, nota en la gráfica, ¿no? Se ve que en la gráfica el instrumento uno y 2 todavía pues tienen gran parte de los datos dentro de la tolerancia. En cambio, el instrumento 3 ya no. Sí, y ahí es donde vamos. Vamos a identificar esos equipos
que de pronto por su incertidumbre no cumplen con la tolerancia pues exigida. Entonces ahí ya no es un equipo útil para esa medición, ¿sí? Y eso pasa muchas veces. Bueno, entonces la relación TUR, que es tolerancia a incertidumbre, pues cuantifica esa idoneidad de los equipos para el cumplimiento de esas tolerancias que nos exigen las normativas o el uso previsto de información, ¿sí? Como lo vimos atrás, esa norma ANSI pues decía que la regla de oro es que el TUR sea mayor o igual a una relación de 4, o sea, 4 para arriba está muy bien. Y si está por debajo de 3 es un indicador que requiere, es un equipo que requiere mejora, ¿sí? Ya sea cambiarlo por un equipo de mayor resolución o mejor desempeño en relación a la incertidumbre, eh, o quizás de pronto ajustarlo, si se puede ajustar, pues podríamos mejorarlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues aquí lo vamos a utilizar es para decidir cuáles son críticos y cuáles no. ¿No? Entonces, este es un análisis, digamos que de riesgo meteorológico cualitativo, cuantitativo, de orden mixto. También tiene su tema cualitativo, no es totalmente objetivo, pues debido a que el tour, de hecho, se dejó de utilizar por mucho tiempo. De hecho, la GUM no lo recomienda por esa ambigüedad, ¿sí? Pero pues es un indicador que nos sirve para establecer esos criterios de frecuencia de comprobación intermedia, por ejemplo, ¿sí? Otro aspecto que vamos a utilizar en este caso va a ser la exposición del equipo a la manipulación, o sea, su frecuencia de uso, ¿sí? Entonces ese va a ser como el otro aspecto que vamos a combinar para determinar un riesgo meteorológico, ¿no? Y a partir de ese riesgo meteorológico vamos a definir cuáles son la frecuencia sugerida. ¿Listo? Entonces, hemos creado una matriz de priorización de vigilancia meteorológica donde cruzamos la frecuencia de uso con una calificación de 1 a 5 y una idoneidad meteorológica, que es el TUR, con las diferentes relaciones. Fíjense que a esa relación menor de 4 a 1 tiene la máxima calificación, que es 5, ¿sí? Porque es de alto riesgo no hacer un seguimiento continuo a ese equipo. Lo ideal es no utilizarlo, pero pues, si no tenemos otra opción, porque pues, ¿qué pasa eso? Mientras adquirimos uno nuevo o fue lo que nos compraron, no sé. Entonces, ese equipo, pues vamos a calificarlo con una idoneidad meteorológica mayor. Entre 4 y 10, que es una muy buena calificación, bueno, una buena calificación, está allá ras, vamos a darle un 3 en cuanto a idoneidad meteorológica, y ya por encima de 10, que es un equipo que pues no nos vamos a preocupar porque tiene una resolución muy alta y una incertidumbre muy baja, eh, en relación pues, a la tolerancia de nuestro eh, uso previsto, entonces podemos darle un 1, ¿sí? Y tenemos pues una calificación eh, de lo cual nos sale el nivel de riesgo meteorológico, ¿sí? Que podría ser crítico, medio y bajo, teniendo una recomendación de frecuencia sugerida, ¿sí? Cuando ese nivel de riesgo supera una calificación de 12, o 12 para arriba, lo más recomendable es que se haga una verificación diaria o antes de su uso. Probablemente aquí caigan los pHímetros, de pronto eh, conductímetros, eh, los indicadores de temperatura de las incubadoras, que eso tiene una variabilidad demasiado alta, por lo general no alcanzan a cumplir, entonces nos toca hacer una verificación muy alta, perdón, una comprobación muy alta, ¿sí? Entonces es importante que los incluyamos con esa frecuencia. Tenemos los medios que son de preocupación, pero no tanto, que están pues ahí muy cerquita al incumplimiento,
pues si nos devolvemos aquí a la gráfica, fíjense que aún el instrumento 1 y el 2, teniendo indicadores TUR que, que cumplen, aún así tenemos una probabilidad de que no cumplamos esa tolerancia de nuestra normativa, ¿no? Esa tolerancia objetivo. Entonces, pues podemos hacerlo menor. Puede ser mensual o semanal, ¿sí? ¿De qué depende? Pues ahí sí ya del criterio de cada quien, por eso se vuelve cualitativo, porque pueda que esté expuesto mayormente a campo, uno dice, pues no, es mejor hacerlo de manera más frecuente, y también nos da espacio a que cuando ocurra o se materialice un riesgo, pues podamos incrementar la frecuencia de, de comprobaciones intermedias de ese equipo, ¿sí? Y el bajo, por ejemplo, un equipo que tiene bajo riesgo meteorológico, podría ser una masa patrón, termohigrómetro, que solamente lo utilizamos de vez en termohigrómetro, no, sino un termopar que utilizamos de vez en cuando, eh, pueda que sí, ni siquiera lo confirmemos, ¿sí? Eh, Hay equipos de equipos, ¿no? O que de pronto su uso es demasiado bajo, ¿no? Entonces, pues no hay necesidad de hacerlo siempre. Entonces, aquí tendríamos como un ejemplo de cómo podríamos abordar desde el punto de vista del riesgo esa priorización y cómo podemos establecer una frecuencia para nuestras confirmaciones intermedias, comprobaciones intermedias, perdón. Aquí el ejemplo, hay un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Tenemos una matriz de valores de riesgo meteorológico, donde identificamos pues, nuestro equipo, un proceso, la tolerancia que tiene el equipo, esa tolerancia pues aquí está sin dimensiones, debido a que pues en últimas es un número que simplemente nos va a dar ese nivel de riesgo, no es nada para informarle a nadie, entonces pues no nos afectaría. Tenemos la incertidumbre certificada de ese equipo y el cálculo del indicador TUR, ¿sí? Ahí calculamos la idoneidad meteorológica. Fíjense que hay unos que tienen un valor alto en este ejemplo. Y también tenemos una frecuencia de uso, ¿sí? En el caso del MAN 02, su frecuencia de uso es semestral, entonces el desgaste meteorológico es muy bajito, ¿sí? Por tanto, él le baja la calificación, el sistema le baja la calificación en el riesgo meteorológico, dejándolo en 10. Queda ahí sobre la línea, pero podría ser, digamos que, incluido dentro de una eh, revisión semanal o mensual de pronto, no sabemos, o incluso el mismo semestral que está ahí, si tuviera un poco de una calificación mejor. ¿Listo? Así sería como la metodología más adecuada para establecer esas frecuencias de comprobaciones intermedias. Pregunta César, déjeme ahí esa diapositiva, me hace el favor. Preguntas acá. El desgaste meteorológico y el riesgo meteorológico, ¿dónde partimos para dar esas calificaciones? Hay tres cosas ahí que son claves: idoneidad, desgaste, riesgo. ¿Cuáles son los criterios? Sí, esos son los criterios. La idoneidad, pues parte del tour que es digamos que la idoneidad de qué tan bueno es ese equipo para medir en ese rango de tolerancia que hemos establecido o que nos da la norma de referencia, ¿sí? La frecuencia de uso, pues en últimas, tenemos que establecer ese criterio para determinar qué tanto está expuesto nuestro equipo a la manipulación y esa manipulación cómo podría afectar, digamos, la deriva, por ejemplo, del equipo. Entonces, ese desgaste meteorológico hace referencia a eso, a cómo está expuesto el equipo, ¿sí? Fíjense que aunque es un número, puede ser cualitativo porque, pues, en últimas, eso no lo sabemos. Sí, no hay un dato exacto de cómo se va desviando la medición a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces,
Es importante abordarlo desde la frecuencia de uso por ese motivo, ¿sí? Y el riesgo meteorológico, pues es la combinación. Digamos que esta es como una forma muy, digamos que fácil para determinar esa priorización del riesgo meteorológico para poder establecer una frecuencia de comprobaciones meteorológicas. Listo, muy bien. ¿Hay algún documento normativo que nos hable del tema de desgaste y riesgo meteorológico? O una guía en particular. No, es que eso no está estudiado, o sea, y además que cada equipo es particular, ¿sí? Está en condiciones particulares. No es lo mismo un equipo que está expuesto, bueno, que está trabajando en Barranquilla, por ejemplo, que es un ambiente muy salino, cerca al mar, calor brutal, todos los aires acondicionados full, a un equipo que está después, por ejemplo, allá en Santuario o acá en Bogotá, que casi que ni aire acondicionado utilizamos, ¿sí? Entonces, son condiciones bien diferentes. Y así en cada sitio es particular, entonces no hay un estudio específico porque cada equipo tiene sus condiciones particulares que pues, no permiten, digamos que estandarizar ese aspecto. Por eso, dentro de lo que hemos hablado, la comprobación es un poco más interno, es un poco permite esa flexibilidad de determinar metodologías como esta, sí que está basada, por ejemplo, en el tema de la ISO 31000, ¿cierto? Que mide la exposición y la probabilidad de que ocurra o que se materialice un riesgo, ¿no? Entonces, el TUR hace las veces eh, de impacto y la frecuencia, pues, de probabilidad, ¿no? Y así, pues, ya podemos sacar ese nivel de riesgo. Así podríamos justificarlo ante un auditor. Dairon, Dairon va a hablar. Sí, usted va a hablar. No, se me activó el... Ah, no hablar. Bueno, listo. Teníamos un pequeño taller. Vamos a hacer como esa evaluación de cuál sería como esa frecuencia eh, o esa frecuencia de comprobaciones con esta información que tenemos en pantalla. Si quieren, pues pueden apuntar y si quieren, ya las devuelvo a la diapositiva de la matriz para determinar. Ustedes me dicen. Albert. Aquí planteo una inquietud y es que hay unas balanzas analíticas modernas que vienen con una función de autocalibración, o sea, ellas tienen ya una balanza interna, hacen la comparación, revisan esa tolerancia y dicen si la balanza está correcta o no. Eso se puede considerar dentro de la verificación funcional diaria. Que traen una balanza, una masa interna. Sí, Pues la verdad no creo porque en última lo que yo hago es compararlo contra un patrón de referencia, ¿sí? Y ese patrón de referencia tiene que estar calibrado para asegurar que también existe esa trazabilidad y que estoy comprobándolo contra algo que, que tiene validez, ¿sí? Porque yo no puedo quitar la pesa que tiene internamente la máquina. Pasa lo mismo que con pero, los, pero sí se con los calibra. parquímetros. La función de servicio, él deja calibrar la balanza interna. Pero imagínense no sé, por algún motivo le dimos un pequeño golpecito, pequeñito, y se desajustó todo eso. No podríamos confiar en esa autocalibración. Por eso necesariamente tenemos que hacerlo como una pesa externa. Lo que sí podría suceder es que yo amplíe los periodos de comprobaciones intermedias, que no sea todos los días. Yo, de hecho, he visto laboratorios que lo hacen semanal, por ejemplo, ¿sí? Y les funciona.
porque pues ahí es suficiente para darse en cuenta si hay una desviación en relación a la medición del peso. ¿Mm? Pero sí necesariamente tendría que ser con una masa externa para pues, que sea aceptable. Diego, Hola, hola. Volviendo pues con lo que está diciendo mi compañero, nosotros en el laboratorio hacemos esta, cada vez que se use la balanza, una comprobación con una masa, ¿cierto? Pero no sé, o no hemos llegado a ese punto, la comprobación intermedia abarca, ¿es hacerle un análisis estadístico o simplemente registrar el peso y si cumple o no cumple? es registrar el peso, cumple o no cumple. Si yo quiero hacer un tratamiento estadístico, lo puedo hacer, puedo llevar una carta de control, puedo analizar, por ejemplo, así como cuando hacemos los controles de los ensayos, puedo hacer un tratamiento estadístico para determinar los límites de alerta de control. Eso también lo puedo hacer. O sea, no está de más. Lo que pasa es De que hecho, es yo mejor. estaba pensando, yo estaba mirando, pensando pues, que cuando íbamos a llegar a las comprobaciones intermedias era como hacerlo entre calibraciones, es decir, si se hace anual, entonces, por ejemplo, realizar una comprobación intermedia con 10 datos, con las masas y todo eso. Y ya la de uso es como si fuera la funcional, o cómo sería eso. Pues, sí me hago entender. O sea, ya tomar 10 datos, hacer el proceso de desviación estándar, coeficiente de variación, todo esto. Sacar el coeficiente de Entonces, variaciones. sí, eso sería, como por decir, mensual. Ya las verificaciones que uno hace con la masa que dice ahí, que puede ser semanal o cada vez que se use, eso sería otra Claro, esa podría funcional, tomarla ¿no? como una cualificación de desempeño. ¿Sí? No está mal. Y tampoco sobra. ¿Sí? Sí, en últimas, si uno se pone a buscar en la literatura comprobaciones intermedias, no determina que uno tiene que hacer un tratamiento estadístico, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, como parte de esa comprobación. No hay problema. De hecho, es excelente que se haga eso. Sí, que si hago pruebas de excentricidad, por ejemplo, en el tema de las balanzas, pues bueno, también no está de más. Sí, pero si uno se pone a mirar la literatura, ninguna parte de la ISTMI 20 o la ISTMI 25 habla de cómo ejecutar eso. ¿Sí? El tema es que si hay auditores, o sea, es verdad, hay auditores que lo exigen así de esa manera. Y ojo, porque también hay normas. Ya ahorita más adelante, cuando terminemos este ejercicio, les voy a mostrar un ejemplo de norma que establece esos periodos, ¿sí? Y nos exige que hagamos una verificación. Pero, eh, en últimas, esas normas son guías, o sea, no es que sean mandatorias y de obligatorio cumplimiento. Lo único sería que de pronto el IDEAM o ONAC o el INM como Autoridad Nacional de Metrología o la Superintendencia dentro del SICAL le dé por montar alguna cosa de esas y ahí sí nos toque hacerlo. Sí, pero al contrario no. Sí, de pronto nosotros nos vamos un poquito más allá de lo que nos toca hacer eh, y de pronto no podemos justificar de manera correcta al auditor y nos mete ese tipo eh, de hallazgos que de pronto no justifica. ¿Sí? Y probablemente si les dejan algún hallazgo por temas de verificación metrológica y es diferente a lo de comprobaciones intermedias, puramente dicho, probablemente lo dejen como una oportunidad de mejora, ¿sí? Pero como el IDEAM dice que hay, toca abordar las oportunidades de mejora sí o sí, pues bueno, toca es analizarlas, no ejecutarlas. ¿Listo? ¿Cómo vamos con esto, muchachos? ¿Me devuelvo los matrices o qué?
Sí, fíjense que incluso la ISO 25 no trae la definición de comprobación o de comprobación intermedia o comprobación funcional, no trae la definición. Bueno, muchachos, ¿cómo nos fue? ¿Sí calculamos todo? Vamos a ver un momento acá para que puedan ver las frecuencias sugeridas.
César, unas Señor. inquietudes que por acá nos han empezado a surgir. A ver, en la parte de balanza, pues, balanza es muy común en un laboratorio, en un equipo clave. Nosotros tenemos masas calibradas que cumplen pues los requisitos para la balanza que poseemos acá. La comprobación intermedia de rutina, la que vamos a hacer, tendría que ser tan exhaustiva casi que una como la hace una actividad de calibración, o sea, cumpliendo, haciendo todas las pruebas de simplicidad, linealidad, exactitud, masa creciente, eso no. No, porque ya sería una calibración, o sea, es demasiado exhaustivo. Entonces, nosotros tenemos tres masas, que digamos son tres masas de rangos, de los rangos donde generalmente hacemos nuestras mediciones. Con ese rango, con esas masas, podríamos hacer perfectamente la verificación intermedia, colocando, tomando las medidas, tomando La verificación, no la comprobación. la comprobación, pesando esas masas y teniendo en cuenta la tolerancia. Sí, claro, sí. Básicamente podríamos hacerlo de esa manera. Bueno. Como es un procedimiento interno, yo puedo determinar, por ejemplo, que cada día se haga con una masa diferente, ¿cierto? O con la masa que se va a pesar, o con digamos que el peso más aproximado que se va a pesar ese día. Entonces, digamos que si ese día voy a pesar con peso más o menos de 200 gramos, pues utilizo la de 200 gramos, ¿sí? Y voy registrando esos datos. También puedo hacer, por ejemplo, movimientos dentro de mi procedimiento, diciendo, oiga, coloque la masa cada vez en un lugar diferente, ¿sí? Como para medir indirectamente la excentricidad, pero no sin ir a medirla directamente, ¿sí? Porque pues obviamente eso requiere un estudio diferente y un procedimiento distinto para medir la excentricidad, pero si yo coloco un poquito, no en el centro justamente, sino un poquito al lado, se puede hacer también, ¿sí? Igual es una comprobación, solamente estoy comprobando, o sí, una comprobación, estoy comprobando que está midiendo correctamente. Listo. En el caso de la misma balanza, ¿cuál sería la comprobación funcional? El encendido, que el plato esté bien ubicado, que esté bien nivelada, ese tipo de cosas. Ya, listo. Pero si se puede también semanar las tres. Y podemos hacer lo que decía Juan Daniel, podemos hacer eso, hacer un ejercicio, no sé, trimestral o semestral, donde se haga un tratamiento estadístico, se halle el coeficiente de variación del peso y se compare contra algún criterio que yo establezca. También puede ser. Listo. Ahí, ¿Sí? Jennifer. Hola, soy Angie, pero estoy acá con Jennifer. ¿Me escuchan? Ah, bueno, sí te escuchamos. Sí, lo que pasa es que ya se me están confundiendo un poquito la comprobación funcional con la intermedia, ¿sí? Porque según la definición habíamos dicho que la intermedia era la que se hacía entre calibraciones para detectar cambios graduales o fallas, ¿cierto? Y la funcional es la que se hace antes de iniciar o durante la operación, ¿cierto? Pero con este ejemplo de la balanza como que se me trocaron, porque decimos entonces que la comprobación funcional ya se puede hacer un tratamiento estadístico, etcétera, y para la intermedia es la verificación de la tolerancia con las masas calibradas. Entonces, pues como que me quedan al revés, ¿no? Es que digamos que, no es que queden al revés, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy confirmando que aún mantiene las condiciones de funcionamiento, por eso se llama funcional, ¿sí? En cambio, la intermedia lo que estaba buscando es, yo creo que esa es como la definición más clara, ¿sí? Que aún mantiene las condiciones de medición, ¿sí? Esa es como la diferencia más clara entre las dos. Una busca que mantenga sus condiciones de medición y la otra de funcionamiento, ¿sí? Y que está dentro de sus criterios de funcionamiento, ¿sí? Que se ven bien los números, ¿cierto? Que si quiero hacer una cualificación operacional, pues la puedo hacer, que eso es de pronto lo que genera esa confusión, esa cualificación operacional que podría ser
por medio de unas mediciones seguidas para medir ese coeficiente de variabilidad, eh, coeficiente de variabilidad que tiene el equipo. ¿Sí? Esa puede ser una opción. Obviamente con todos los equipos no se puede. Digamos que si yo quisiera hacer ese ejercicio con eh, por ejemplo, con el termómetro de la incubadora, pues no es que aporte mucho realmente. Depende mucho también de las características del equipo y del riesgo que representa, obviamente. ¿Cómo van con el ejercicio? César, otra inquietud puntual. Vea, usted ha sido auditor, nosotros, pues, usted ha tenido nos ha hecho auditorías y así como usted, pues, han llegado auditores con criterios a veces un poco diferentes, otros muy alineados en la parte de metodología. En la última del IDEAN nos están pidiendo verificación en el caso de los equipos de campo de muestreo de agua de las probetas que utilizan para hacer la composición allá del volumen final. La probeta no es un equipo volumétrico sujeto a calibración. ¿Sí? No se calibra. Ahí la verificación, perdón, mejor no, no, la comprobación intermedia, ¿cómo se tiene que hacer? Pues, si no se calibra, pues toca hacerla con una alta frecuencia porque es de alto riesgo, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen los laboratorios es una verificación basada en una norma, que es una ISO, debe ser, no Sí, recuerdo sí, el número, ¿cierto? Que es por gravimetría. sí, de acuerdo. Entonces, es eso, es solamente como determinar los errores. El tema es que o sea, depende del uso de la probeta, ¿cierto? Si la probeta yo la utilizo para medir o hacer una medición que da un resultado, pues debería ser trazable, ¿no? Y en teoría, como afecta, o sea, según lo que dice la norma, ¿cierto? Como afecta la validez de los resultados, pues debería ser calibrada, que es lo que dice la norma. De pronto por eso le están pidiendo esa verificación, ¿no? Muchos ya están calibrando esos equipos, esas probetas. Se compra Ya una están probeta. a pesar de que no sea, pero ya hay alcances de laboratorios que incluyan probetas, laboratorios de calibración. Me parece que sí, o sea, la última vez que yo vi eso, sí. Bueno, voy a revisar. Sí, sí, si no, pues en últimas, pues se hace a nivel interno verificación, pero entonces, ¿cómo le calculamos la incertidumbre a ese equipo? ¿Mm? Tendríamos que hacerlo internamente. Sí. Y es por esa razón, es porque afecta la validez del resultado.
Bueno, entonces, ¿cómo nos fue con este ejercicio? Listo. Entonces, termina ahí. Vamos a seguir la otra diapositiva. Acá. Porque también podemos hacer otro tipo de establecimiento. ¿Sí? Establecimiento, ya sea por una referencia normativa. Por ejemplo, la QAC de la Eurachem, en su apéndice 2, también tiene unas frecuencias sugeridas. Y fíjense que aquí habla de verificación. ¿Sí? Habla de una verificación, pero pues digamos que podríamos utilizarlo como una referencia. ¿Sí? En este caso, que viene en pantalla, que está en la tabla B2 del apéndice 2, habla de los balances. Dice qué es lo que debe chequear. Chequee el cero y lea hasta un peso de chequeo. ¿Con qué frecuencia? ¿Diario o en cada uso? Esta tabla también está en el equivalente Huracán de microbiología, por si lo quieren consultar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las pipetas, también habla de una verificación periódica. ¿Sí? Él no se atreve ni siquiera a decir el periodo de tiempo, pero sí existe una serie de normas ISO, que es la 8655 de 2014, son como 7 normas, creo, 7, 8, no me acuerdo, eh, que habla de cómo hacer esa verificación. ¿Sí? En este caso, también vemos los equipos de temperatura controlada, eh, las incubadoras, por ejemplo. Eh, Dice qué es lo que tenemos que revisar: estabilidad, uniformidad, y hay que monitorear la temperatura también. En ese caso, nos dice que tenemos que hacerlo de manera inicial, periódicamente, con una frecuencia documentada. Fíjense que ni siquiera se atreven a dar una frecuencia. Y después de cada reparación o modificación. Eso es importantísimo. ¿Sí? Que hay una verificación, es lo que hablábamos, una verificación metrológica por lo menos, o una calibración. ¿Sí? Después de que haya un ajuste, una reparación importante en el equipo. Habla de los timers, habla de los cronómetros. Em, en IDEAM no piden eso calibrado, pero en AXIT lo piden, ¿no? Cuando hacemos medición de tiempo con un cronómetro, ellos piden que esté calibrado. No sé si en algún momento algún auditor IDEAM llega a pedirlo, pero aquí por lo menos dice, oiga, verifique.
¿sí? Y lo pide de manera anual. Y dice que lo chequee contra pues, el reloj nacional. Aquí creo que hay un reloj atómico que también se puede consultar por internet. Y lo mismo con los pHímetros. Fíjense que ahí dice, eh, ajústelo, sí, ajústelo con por lo menos dos buffers y hágalo diario o en cada uso, ¿sí? Entonces fíjense que es un poco flexible con esos temas, pero sí habla de verificación. Sí, yo creo que el tema de la confirmación fue un error de transcripción cuando hicieron esa norma, pero realmente la verificación no es que sea un trabajo estadístico súper exhausto. Sin embargo, sí hay normas como por ejemplo esa 8655, donde pues determina los errores de esas pipetas, o por lo menos eh, pipetas y, no sé si buletas automáticas, o sea, todos los elementos de medición de volumen por medio de pistón, ¿sí? Entonces, también tenemos esa otra opción, ¿no? Hay normas, como las OIML, que también establecen algunos criterios de calidad y de punto de frecuencia. Yo se las voy a dejar en el material de apoyo que les dejo después de esta charla. Eh, Ahí también pueden encontrar información al respecto, ¿sí? De esos criterios de aceptación y de pronto de las frecuencias de se me escapa la palabra, de comprobación meteorológica, ¿no? Bueno, volvamos a este ejercicio. Si no terminamos, bueno, ¿quién se atreve a decir con qué frecuencia deberíamos hacer una comprobación a las balanzas, o esa balanza específicamente? O la balanza sería diaria o con cada uso. Diaria. Sí, también medio diaria. El termómetro digital. Semanal, mensual. Semanal o mensual. Semanal o mensual. Ok. El pHímetro. Igual, semanal o mensual. El Diaria. manómetro de presión. Diario. Ujú. Y la última eh, semanal o mensual. Semanal. Bueno, hay dos opciones, ¿no? Puedes escoger semanal o mensual. Por ejemplo, en el caso del pHímetro nos dio, fue trimestral, ¿no? En el caso del pHímetro, ¿cuál escogeríamos? De acuerdo a nuestro criterio. ¿Cuál, cuál sería su riesgo? ¿Qué opinan? Como eso también es un poquito subjetivo, podríamos determinar la más larga, ¿no? Y en caso que yo identifique que sí están existiendo desviaciones, pues reduzco la frecuencia. ¿Listo? Entonces, recuerden que también podemos utilizar las normas, ¿no? Como base para determinar las frecuencias de comprobación meteorológica, ¿sí? En este caso, la QAC de la OEACEM. También tenemos para, como les decía, para el tema de microbiología, el equivalente, que no recuerdo cómo se llama, que podríamos utilizar como base para este asunto.
Sin embargo, todo este asunto de la comprobación intermedia, tengo que integrarla al sistema de gestión de riesgos del laboratorio. Nosotros tenemos la obligación, bueno, como requerimiento, eh, pues el identificar los riesgos a la validez de los resultados, y este es un riesgo importante a la validez de los resultados, ¿sí? Entonces, cada vez que yo identifique una desviación, yo debo registrarlo, ¿no? Tengo que evaluarlo como si fuera un trabajo no conforme, ¿sí? Porque es una desviación en últimas al sistema de medición del laboratorio. Entonces, junto con los responsables que se han asignado, director técnico, coordinador, jefe, lo que sea, eh, o el responsable técnico del laboratorio o el de calidad también, tengo que analizar esa desviación y determinar si existe un trabajo no conforme y pues tomar las acciones pertinentes, inclusive asumir esas consecuencias que, como les mencionaba antes, puede ser inclusive eh, recoger un informe e informarle a nuestros clientes que ese dato salió mal, ¿sí? Eso, además de las acciones que hemos tomado o que vamos a tomar de, para afrontar ese trabajo no conforme, eh, tenemos que también abordar nuestros riesgos, ¿sí? Esa matriz de riesgos, eh, que es diferente a esto que estábamos viendo, que es de priorización meteorológica, debería tener un riesgo hacia el riesgo meteorológico, ¿sí? Desviaciones por fallas en nuestro sistema de gestión de la medición. Entonces es crucial, es importantísimo actualizar esa matriz y pues identificar esas nuevas consecuencias que pudo haber generado esa desviación. Eh, y complementado, pues debería ajustar la frecuencia. Sí, sí, si hubo una materialización del riesgo meteorológico, que incluyó un trabajo no conforme, que incluyó otros aspectos que pues no son de nuestro deseo, pues deberíamos ajustar la frecuencia. Entonces, como les decía antes, si antes estaba semestral, lo vamos a pasar a trimestral, o si estaba trimestral, lo pasamos a mensual, a la frecuencia anterior, para pues abordar ese o estar pendientes de ese, de ese riesgo, ¿no? Ya sea en siguientes oportunidades de pronto, si no se vuelve a presentar, podríamos pensar en incrementar la frecuencia nuevamente, de acuerdo al nivel de riesgo que hemos evaluado inicialmente para la priorización. ¿Listo? Bueno, eh, como les mencionaba hace un rato, pues la idea es tener patrones y materiales de referencia que sean adecuados para nuestras comprobaciones intermedias o comprobaciones funcionales o verificaciones metrológicas como tal, ¿sí? Eh, una regla general, si hablamos de equipos equivalentes, por ejemplo, en temperatura, los termocuplas, pues que uno sea un tercio de su resolución, ¿sí? O sea, que sea mucho más alta su resolución para poder pues, y tener datos de cómo se va comportando el equipo a lo largo del tiempo, ¿sí? Importantísimo que los patrones que yo utilice sean trazables al sistema internacional de unidades, o sea, que estén calibrados y tengan sus valores certificados, en el caso de los materiales de referencia. eh, lo mismo, ellos tienen que estar producidos por un organismo que esté, o un fabricante acreditado de la 43, para asegurar que son datos confiables. Y con eso, pues cerramos, digamos que el ciclo del sistema de gestión de la medición, ¿no? Bueno, esto no. Algunos beneficios de las comprobaciones, pues que hace parte de nuestro sistema de gestión de la medición y alimenta el ciclo de mejora continua del sistema de gestión del laboratorio. Si yo lo hago juiciosamente, evito los costos que pueden generar los riesgos que se materializan por no tener un buen sistema de gestión de la medición, y pues que cumplo a las normas a las cuales yo me comprometí a trabajar, ¿sí? Que están dentro del contexto de esa acreditación. Obviamente, pues eso genera confianza para nuestros clientes.
¿sí? Y no habrá duda de nuestros resultados. Bueno, entonces yo les sugiero un descanso ahora en la tarde. Sí. 15 minuticos, ¿les parece bien? Listo, César. A las 3 A las, regresamos. a las 3. Listo, Listo. perfecto. Muchas gracias.